19:04, qué gusto poder decir y feliz semana para todos y también cierre de mes 31 por fin de julio. Despedimos el séptimo mes del año con mucha información. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bienvenido a agosto, ya podemos decir. Pásate bien el Día de la Amistad, perdón, me quiero retrotraer al sábado, domingo, ¿bien? Sí, muy bien. Hubo juntata con los amigos. Humildes festejos. Está bien, pero realmente ahí se valora la amistad, ¿verdad? Claro, así te juntás con los amigos y ya está. ¿Y vos qué tal pasaste bien? Súper bien pasé, con mucha alegría también. Ah, bueno. Qué importante, ¿verdad? Celebrar Claro. con alegría. Y estamos entrando en la etapa de definición. Se viene el nuevo gobierno, hay muchas novedades políticas. Vamos a hablar de eso, pero arrancamos con el clima porque julio se va sin demasiado frío. No, me recordaban los memes que... Es imposible. Son los peores memes de la vida, pero son inevitables. Son simpáticos, Robert. Y aparte son una referencia ya cultural, porque vos decís, se va julio y todo el mundo ya piensa En Julio Iglesias. en Julio Iglesias. Bueno, ¿y cómo se va Julio? ¿No tuvo frío en este año? Nos decía Diego. La vida sigue igual, dice Julio La Iglesias. vida sigue igual y el tiempo, el clima paraguayo también, porque tenemos ¿verdad? 24 grados de temperatura, pero 24,6 de térmica. Asimismo, en esta jornada, 19,5, así está el clima. Y esta noche baja hasta 23, un poquitito más nomás la temperatura, lo que permite a muchísima gente el esparcimiento, como estamos viendo actividades físicas en la costanera, la gente aprovechando el clima. No hay mucho viento, así que por eso es que también no se siente un clima más agradable, bastante calorcito, de hecho cuando uno empieza a caminar. Durante la madrugada temperaturas entre los 22 a 19 y para mañana vuelve a subir la temperatura. Asimismo, ya miramos el pronóstico ampliado. Se viene el 1 de agosto, Carolín, mañana es tempranito. Carolín. Cierto que tiene que ser en ayunas. Y así dice. Pues ya un poco, bueno, está bien. Pero son 7 tragos nomás, 7. Diego. No. Pero ahí pues es subjetivo el tema de los tragos. Claro. ¿Cómo se mide un trago? Y está el famoso trago cucú, por ejemplo, Sí, que es por eso. Un medio vaso, luego más o menos, No, ¿verdad? pero cuídense. No. Si van a tomar el carrulín, cuídense. Y sí, porque la ruda es fuerte. Claro. Sí. La Vos sabés, caña, que es la ruda. cuando hubo pelea ahí en la venta de Remedio Yuyo, ganó la ruda. Ay, no, Dios. Mañana es martes. Mañana es martes Que se vaya 1. Julio. La más ruda. Ganó. Perdón. Mañana martes 1. Vamos a tomar carrulín y vamos a tener calor. 19 de entrada, pero luego a la tarde sube a 33 y se anuncia clima cálido sin precipitaciones. Sí, señor, para, a ver un poquito, miércoles 2, cálido a caluroso, cielo escasamente nublado, vientos del noreste, 19 grados de mínima, 34 la máxima. Por favor, no quemen basura, Sí. no hagan rosado, no prendan el pasto. Ya empieza la época. Por favor, miren que estamos de vuelta en condiciones de sequía, aparentemente, al menos esta semana seca. El jueves, que es 3, la mínima 20 y la máxima 34. 34. Está ruda también la cuestión. Bueno, el viernes 4, y con eso cerramos. ¿Cómo va a estar la semana laboral? 21 de mínima, 35 de máxima. Eso me pasa por criticarle a Diego. Ahí está. Calidad calurosa, cielo escasamente nublado, vientos del noreste y luego variables, sin lluvias. Semana de definiciones principalmente en uno de los partidos de la oposición, en el Partido Liberal. El próximo fin de semana hay 2 convenciones, pero en este contexto, representantes del Partido Liberal Radical Auténtico en la ciudad de Asunción presentarán mañana una nota al presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, buscando que dé un paso al costado, alegando que el partido atraviesa una situación de crisis y su figura no representa el factor de unión y aglutinamiento. Este documento reunió las firmas de más de 32 políticos. Estamos viendo allí parte del texto que dice: el partido necesita de manera imperiosa volver a conectarse con el electorado, tener una visión más acertada de lo que el país necesita, modernizarse y hacer funcionar al partido de manera dinámica. Y concluye con la cita: a veces el dejar ir es un acto más poderoso que defenderse o aferrarse. Hay 2 convenciones para el fin de semana, Diego, del Partido Liberal,
Y en una de ellas ya están los principales críticos a Efraín Alegre. El próximo domingo específicamente se va a realizar 2 convenciones en paralelo en diferentes lugares. Uno de un grupo que es completamente el sector antagónico, podemos decir, a Efraín Alegre. Y después nos preguntamos por qué le es tan fácil al Partido Colorado. Por lo visto le va a seguir siendo fácil, ¿verdad? Claro. El principal partido de oposición no logra ni en lo mínimo lograr acuerdos para tratar de clarificar el futuro. Ni ponerse de acuerdo en dónde van a hacer una convención. Increíble. Y termina haciendo 2. Arco libre para el Partido Colorado. Y hay convencionales que ya dijeron que no van a participar en forma de protesta de ninguna de las 2 convenciones. Y aquí también esta información porque tiene que ver con el mundo judicial, pero también obviamente vinculada a la política. Óscar Bajac, exministro de la Corte, fue condenado a 3 años de cárcel. Atiendan el caso, un tribunal de sentencia por unanimidad decidió condenar al exministro de la Corte, Miguel Óscar Bajac, a 3 años de pena privativa de libertad por cohecho pasivo agravado. El fiscal Luis Piñanes acusó a Bajac de haber pedido $50.000 para sacar una resolución favorable a una persona. El coprocesado, Luis Rafael Ramírez Doldán, también recibió una condena de 2 años y medio de cárcel por la misma causa, pero en calidad de coautor. Hablemos de este caso que continúa en estrados judiciales en Colombia, específicamente, y todo lo que tiene que ver con Margaret Chacón, una de las procesadas por el homicidio del fiscal Marcelo Pecci. El pasado viernes se desarrolló la audiencia preparatoria contra Margaret Chacón y una nueva audiencia fue fijada para el próximo 4 de agosto. En esa fecha, se dará a conocer la fecha para realizar el juicio oral contra la misma, contra la mujer, señalada como una de las ideólogas del asesinato del exfiscal. Reiteramos, esto será el próximo viernes 4 de agosto. Y de vuelta ya hablamos de elecciones, mirando un poco lo que se viene también. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, hablando del tema, informó que de acuerdo al cronograma electoral se realizan varios procesos en el marco de las elecciones de intendentes municipales para completar el periodo 21-26. El día de hoy fue fijada la integración de las juntas cívicas por los tribunales de las circunscripciones competentes. También se define el periodo para tachas e impugnaciones desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de agosto. Desde el lunes 7 hasta el miércoles 9 de agosto se deberán resolver las tachas e impugnaciones presentadas. La oficialización estará a cargo del juzgado electoral de la circunscripción competente. Cada candidato oficializado por el juzgado electoral correspondiente hará la presentación de la declaración de ingresos y gastos de campaña a través del Sistema Nacional de Financiamiento Político hasta el lunes 14 de agosto a los efectos de su publicación. Bueno, ha sido una jornada también de novedades políticas, Fernanda, y reapareció, podríamos decir, de alguna manera, el expresidente Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado. Principalmente con una denuncia en lo penal presentada por su abogado, el doctor Pedro Ovelar, hablando de persecución política, Diego, en su contra. ¿A quién va dirigido esto concretamente? Hay un nombre. Que para Honor Colorado o para Horacio Cartes y su equipo es quien está detrás de todo esto. Y hablamos de Mario Abdo Benítez. Sí. Además de eso, Diego, aquí estamos observando parte del documento. Sí, claro, perdón. La denuncia no menciona a Mario Abdo. Claro, la denuncia es innominada. Exactamente. Pero, Diego, lo que acotaste es muy importante porque en parte del documento adjuntan pruebas de lo que fue la persecución política contra Horacio Cartes, supuestamente, en donde aparecen acusaciones de Mario Abdo. Y ahí está una parte del escrito de presentación y decía: vengo por este medio a presentar formal denuncia. Atiendan bien los hechos punibles. Denuncia falsa, artículos 289 del Código Penal.
simulación de hechos punibles, 291 del mismo código, persecución de inocentes, artículo 310 del Código Penal, asociación criminal, usurpación de funciones públicas y otros hechos con posible relevancia penal cometidos de manera continua desde el año 2018 hasta la fecha por personas en ejercicio del poder político. Sí, allí es por eso decimos no es una investigación directa en contra de alguien, sino contra una serie de personas. Y entre la introducción aparece esto, lo que tiene que ver con, en el 2018, la Cámara de Senadores que había decidido conformar una comisión de investigación en contra del ciudadano brasileño Darío Messer. Ese es el equipo de Querey, digamos. Sí, la primera comisión en el 2018 contra Darío Messer, en donde saltaban acusaciones y la vinculación con Horacio Cartes. Él dice que a partir de allí, entre otras cuestiones y otras denuncias más, iniciaba la persecución política en contra del expresidente y actual presidente de la ANR. Y allí dice también y habla un poco acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con aquella ocasión en la que Yucio fue convocado a la Cámara de Senadores, esto en otro momento ya, y en donde Yucio se esperaba que de alguna manera se defienda, explique o justifique su pésima gestión, pero dice esta denuncia, lo que en realidad hizo el entonces ministro del Interior fue una exposición preparada evidentemente con anterioridad en contra de mi persona, dice Horacio Cartes, y en contra del grupo empresarial al cual estaba vinculado Cartes. Atención, porque entonces Horacio Cartes, a través de su abogado, se presenta como víctima de persecución política y la instrumentación de instituciones públicas para perseguirlo. Ese es el relato de su abogado. Fíjense, en esta parte, ya en junio del año pasado, René Fernández, uno de los exfiscales y actual titular en ese entonces como ministro de la Secretaría Anticorrupción, también realizó algunos cuestionamientos por sobre todo y sindicó a Horacio Cartes y vinculó a la firma tabacalera del Este, Tabesa, a esquemas ligados con actos de terrorismo. Y menciona también incluso a la figura de Carlos Arregui como parte de la persecución política a través de esos informes de CEPRELAT. Ahí hay 3 nombres entonces. Sí. Fíjense, vamos al siguiente. Vamos a ver lo que decía. En la denuncia irresponsable, sin que siquiera haya solicitado aclaración ni información a Tabesa, pretende vincularla a nada menos que hechos de terrorismo, como se ve en las afirmaciones textuales de la denuncia, adjunta incluso él fotografías, imágenes de declaraciones hechas a través de medios de prensa por parte de estas personas. Lo que tenía que ver también con el avión iraní, empresa de transporte de aerocargo del sur, Emtrasur, para transportar cargas de productos de Tabesa. La vinculaba con su tripulación conformada por 9 personas. Toda aquella historia que ya sabíamos que se vinculó evidentemente a la carga que tenían que llevar de Tabesa. Y después, vamos a ver la siguiente. Todo esto tiene que ver con los argumentos por los cuales Horacio Cartes dice: fui un perseguido político y estoy denunciando a políticos que elaboraron toda una estrategia para sindicarme a mí, para perseguirme a mí. Y a ver qué efecto tiene esto, digamos. Habla también la denuncia de la designación de los Estados Unidos. En julio del año 2022, el 22 de ese mes, hace ya más de un año, el gobierno de Estados Unidos tomó medidas en contra de mi persona, dice Cartes, y de mi familia, acerca de los cuales tengo la plena convicción de que fueron tomadas como consecuencia directa de información manipulada y generada dolosamente desde el Paraguay, precisamente en el marco de la persecución que hoy denuncio. Es decir, dijo, a Estados Unidos le llevaron información para que me persigan políticamente. O sea, Estados Unidos termina accionando contra Cartes y todo lo que pasó por informes que dio el gobierno de Mario Abdo. Y hay más. La sanción de la OFAC en enero de este año, que lo sanciona por haber participado en corrupción desmedida. La OFAC que designa a las empresas relacionadas a Horacio Cartes en Estados Unidos. Y todo esto, él argumenta, fue producto de esa persecución a inocentes que se establece también en uno de los artículos del código. ¿Podemos decir que empieza el contraataque?
Sí. ¿En qué va a terminar esto? La pregunta. Los datos expuestos en esta denuncia deben dar cuenta clara de que la persecución política en mi contra y en contra de la ANR en las conductas de catalogadas de denuncias falsas, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes y otras más realizadas desde hace varios años existió y sigue existiendo, por lo que merece generar la actuación del Ministerio Público, dice en su denuncia Horacio. Bueno, 19:48. El gobierno no quiere que pague el peaje en la Argentina, Sí. pero a nivel local el peaje está desde mañana. Desde mañana en Ipacaraí se va a pagar 15.000 guaraníes por pasar. A mí me parece una desproporción, sinceramente. Claro, hasta ahora era 5. Sí, está bien. 5. Nadie dice que no tiene que aumentar cuando las obras están terminando. Está bien la ruta 2, ¿verdad? Claro, súper Pero- bien. Pero no puede ser tan 5 a 15. repentino. Se triplica el costo. Fernanda, hoy decían, por ejemplo, claro, porque si vos decís, el gobierno sacó un comunicado al MOPC, donde te explican ellos que si vos haces Asunción Ciudad del Este ahora, Sí. con el peaje y todo más caro, estás ahorrando, porque se gasta menos nafta, Porque llegas en 3 porque va horas. más rápido, se circula mejor, no tenés que estar frenando, acelerando, frenando, acelerando. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, la gente que vive en Cacupé y que trabaja en San Lorenzo, por decir? Sí. Que hay mucha gente así. Todos los días. ¿Qué pasa con los transportistas? De 5 a 15.000 es mucho el salto. Son 30.000 al día, se hace ida y vuelta. Claro. Aparte de combustible. Claro, porque el viaje a Ciudad del Este es un viaje ya más caro en todo sentido. A lo mejor en el costo ya 10.000 guaraníes más no es tanto. Pero si vos haces viajes cortos, ¿Y no se establece algún precio diferenciado para quienes sean personas que puedan acreditar que hacen ese traslado todos los días por trabajo? hay vecinos creo que están liberados, pero la gente que vive ahí enfrente. Claro. Pero yo te digo, como hay en otros lugares, en otros países, en donde vos tenés una tarifa diferente cuando sos una persona que constantemente está Casi todo el haciendo día. ese tránsito. De 5 a 15.000, 200% aumentó el precio de este peaje. Ojo que también decían ya que de acuerdo a la alianza público-privada, cada vez que aumenta el IPC, pueden subir el peaje. Y el salario mínimo sube nada y todo sube. Y atención, porque esto tiene incidencia directa, por ejemplo, en los ómnibus que hacen media distancia. Claro, que también te van a querer cobrar más Te caro. van a querer cobrar. Si el prójimo va a tener que hacer el mismo tramo. Se Por un triplicó costo el menos. monto, de 5.000 a 15.000. Y estamos hablando nosotros de la tarifa más baja para automóviles. Claro, para dar un ejemplo Claro. de lo mucho que subió. El más caro es 55.000. Creo que es el peaje más caro. Pagan los camiones grandes, digamos, Los ¿verdad? camiones, sí. Bueno, esta es una de las noticias que más generó críticas el día de hoy. Mal momento también para hacer un anuncio así, ¿verdad? Cerca de fin de mes, la gente preocupada por lo que ha sido julio, por lo que va a ser agosto. Y nos desayunábamos cuando el sábado se empezó a socializar, ¿verdad? Sí, domingo, ayer con más Ayer fuerza. fue con más fuerza y hoy ha sido uno de los temas del día. Este peaje de Ipacaraí, que entonces a partir de ahora se va a cobrar 15.000 guaraníes por cada pasada. Ahí estamos compartiendo imágenes de lo que fue el transcurso de esta tardecita ya, con grupos de transportistas, camioneros, pobladores de Ipacaraí, que de hecho lo estuvieron haciendo en todo momento, pero esta tarde nuevamente cerraron la ruta en la zona del peaje para expresar su disconformidad por este anuncio que se daba a conocer el fin de semana. Y ojo que ya hay algunos gremios que ya están anunciando también movilizaciones. Así que vamos a estar atentos. También la gente que hace transporte internacional ya anunció que van a preguntar qué está pasando, se van a reunir, buscando ya algún tipo de solución. Pero esto está establecido en la ley, en el contrato, y aparentemente ya va a correr. Instan desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a vacunar a niños, niñas, principalmente contra 2 enfermedades, viruela y sarampión. Los profesionales médicos recuerdan la importancia de la vacunación en niños para evitar estas 2 enfermedades que pueden llegar a ser fatales, teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de virus que se presentan con una exacerbación de síntomas cutáneos
como también respiratorios. Por esto es que ante los síntomas instan a acudir también al centro asistencial para ser identificado y darle el tratamiento correspondiente. Por ejemplo, y hay aspectos que hay que tener en cuenta. Por un lado, instar a la vacunación en tiempo y forma de niños y niñas. Pero en el caso de que finalmente se den estos síntomas, hay que tener en cuenta cuáles son. El sarampión inicia con una pequeña coriza, muchas veces como una enfermedad respiratoria, pero que después se manifiesta en una situación ya más importante a nivel cutáneo. Por eso es que se puede confundir más todavía en esta época donde hay varias enfermedades respiratorias circulando. Lo mismo sucede y puede pasar con la varicela, en este caso, y con la viruela. Los cuidados, ante todo el aislamiento, la internación, la hidratación para evitar que el niño se deshidrate y el cuidado de la alimentación. También emplear, de ser necesario, los antibióticos requeridos y otros más si es que se dan complicaciones, pero no automedicarse, ir directamente a consulta. El Impulso, gran estreno, hoy 20 horas por C9N. Se viene el Impulso. El Impulso con un programa, hay que decir, bastante sentido. De esa manera se estrena esta nueva opción que ya se viene en minutitos, a las 20 arranca. Estamos lamentablemente ahora de recordar de vuelta lo que ha sido la tragedia de Licuado Bolaños. Y nosotros, sí, para cerrar, tenemos una noticia buena, positiva. Es así, tiene que ver con Ismael Ledesma, este arpista paraguayo, en este caso que reside en Francia, que fue nominado a los Latin Grammy. Asimismo, el arpa guaraní, entonces, con el crack de Ismael Ledesma.